¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar entonces, muchachos, vamos a empezar. Muy bien. Este, Siempre, obviamente, saludándolos por el esfuerzo que ustedes hacen por aprender. Muy bien, por el afán que ustedes tienen por estudiar, por adquirir conocimientos. Yo creo que eso siempre debe ser muy valorado, debe ser muy valorado y reconocido. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a recapitular algunos temas. Muy bien, vamos a realizar los temas que estás viendo ahí. Se ve la diapositiva, ¿no, chicos? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo la diapositiva? Sí. ¿Se está viendo la diapositiva, jóvenes? Muy bien, gracias por contestar gracias por contestar. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a recapitular. Claro que sí, claro que sí. Entonces, claro que sí. Entonces, vamos a desarrollar el tema, por supuesto. Muy bien. Eh, También, obviamente, saludando a las personas que han escrito en el chat. Ahí está, buenas tardes, Carla. Ahí está, me está saludando a todos, por supuesto, claro que sí. Y vamos entonces a iniciar. Siempre se te hace la sugerencia, el consejo de buena onda. Apaguemos los celulares, pongamos los celulares a un lado, muy bien, para poder concentrarnos mejor, evitar los distractores, ¿no? Poder concentrarnos y de esa manera también asimilar de la mejor manera, pues eh, la información. Claro que sí. Muy bien, entonces como les decía, vamos a recapitular algunos temas muy importantes, ojo, que vienen bastante en los exámenes de admisión. Siempre aquí en la institución, en la academia, siempre nos fijamos, eh, obviamente realizar, ¿no?, todos los temas que pide el prospecto, pero sobre todo enfatizar, subrayar los temas que más vienen en los exámenes de admisión. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con este tema de teoría de la historia. Teoría de la historia, muy bien. Hay que estar atentos también porque, como siempre, bueno, hasta ahora por lo menos trabajamos, vienen preguntas con las cuales debemos siempre, ¿no?, practicar, debemos poner las claves para ir viendo si estamos aprendiendo correctamente o no. La teoría de la historia es un temita que reiteradamente viene en los exámenes de admisión. La teoría de la historia nos habla un poco de las características de la historia como ciencia, de los alcances de la historia como ciencia. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Muy bien. En primer lugar, tenemos obviamente que poner la definición de la historia, ¿no? Que es una ciencia social, es una ciencia social y obviamente es una ciencia social porque trabaja, estudia las actividades humanas, muy bien, a través del tiempo. Es una ciencia social, la historia, como la arqueología, como la antropología, la sociología, que de una u otra manera también tiene relaciones con estas ciencias. Muy bien. Es una ciencia social, claro que sí, que reconstruye, analiza e interpreta. Entonces vamos a poner a continuación el objeto de estudio de la historia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Los sucesos, los hechos, los eventos históricos. Muy bien. Entonces, ahí está. Reconstruye, analiza, interpreta los hechos históricos, ¿no? Hechos históricos, una guerra, un gobierno, una guerra civil, una revolución, ¿verdad?
generalmente eventos de mucha trascendencia e impacto en una sociedad. Muy bien, claro que sí. Ahí está, muy bien, perfecto. Acá tenemos, este es un historiador, un científico social muy importante, Marc Bloch, francés. Él es el fundador de la Escuela Francesa de Historia de inicios del siglo XX, conocido también como la Escuela de los Anales, así se llama, la Escuela de los Anales. Muy bien, la Escuela Francesa de Historia, famosa a inicios del siglo XX, bastante reconocida. Y Marc Bloch nos dice, ¿no?, que la historia es la ciencia social que estudia las actividades humanas a través del tiempo. Digamos que esta definición es la más reconocida, la más usada, la más citada, como lo estoy haciendo yo para esta sesión, de las diferentes definiciones de la historia, ¿no? La historia es la ciencia social que estudia las actividades humanas a través del tiempo. Muy bien, entonces, por supuesto, generalmente, repito una vez más, se estudian los sucesos que han tenido mayor trascendencia, mayor impacto en una sociedad. Aunque esto a veces puede variar. En las últimas décadas, por ejemplo, algunos historiadores más bien tratan de reconstruir eventos pequeños, de repente, por ejemplo, la vida de un panadero, o qué sé yo, ¿no? La historia de una institución, de un colegio, de una empresa. Entonces, que de repente, por ahí alguien diría, como que ese colegio, esa empresa, esa institución, como que no ha tenido mucho impacto, ¿no? Pero es válido de todas maneras hoy en día reconstruir la historia. Algunos le llaman a eso microhistoria. Pero bueno, entonces actualmente es válido. No necesariamente tienen que ser eventos sumamente importantes, también pueden ser eventos menores, lo que el historiador reconstruye. Objeto de estudio, por lo tanto, una vez más, los hechos históricos, ¿no? Buenas tardes Lorena, buenas tardes Alessandro, ahí están, me están saludando en el chat. Muy bien. Tenemos entonces por acá, mira, objeto de estudio de la historia, el suceso o hecho histórico. El campo de estudio es el pasado humano, por cuanto ya pues, casi todos los sucesos corresponden al pasado, ¿no? Las guerras mundiales, en fin, ¿no? Diferentes gobiernos, en el caso del Perú, por ejemplo, muy bien, la guerra con Chile, claro que sí, las grandes culturas. Entonces, básicamente el campo de estudio es el pasado humano. La importancia de la historia es la importancia en realidad de todas las ciencias y de la ciencia en sí, porque obviamente, ¿para qué sirve la ciencia? Para generar conocimientos que nos sean útiles, resolver problemas en la actualidad y así tener un futuro mejor. Igual, la historia sigue ese parámetro. La historia también busca reconocer errores del pasado, corregirlos, o por lo menos ayudarnos a corregir esos errores en el presente y así proyectar tener un futuro mejor, ¿no? Todas las ciencias en realidad siguen esa intención, ¿no? La historia obviamente también. Tenemos a continuación, muy bien, ahí está, perfecto, ¿ya? A ver un ratito. Aló, Miss. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? Buenas tardes, díganme. Ya. Por supuesto, Miss. Sí, sí. Yo tenía de 8 a 9 y también de 7 a 8. Normal, no hay problema, no hay problema, listo. Ya, ya, Miss, ok. Gracias, muy bien, listo. Hasta luego, cuídese. Bien. Entonces, como les decía y estábamos explicando, muy bien, ahí está, ¿no? Por acá nos ponen el padre de la historia, ¿no? Tradicionalmente se señala, ¿no?, como padre de la historia
al griego Heródoto de Halicarnaso, con su famoso texto Los 9 libros de la historia. Muy bien. Los griegos son los primeros en recopilar información, en narrar guerras, gobiernos, tradiciones de pueblos, ¿no? Son los primeros que tienen esa actitud, ¿no? De recoger información y plasmarla. Aunque algunos dicen que Heródoto es un poco exagerado en sus narraciones, pero de todas maneras tiene ese carácter Heródoto de reconstruir sucesos, de narrarlos, de explicarlos a su manera. Muy bien, la parte de las guerras médicas, la cultura egipcia, la cultura griega, ¿no? Entonces, algo de los persas también narra, entonces es muy importante, ¿no? Heródoto de Halicarnaso, padre de la historia. Muy bien, entonces, avanzamos por acá. Dice, hechos históricos se reconstruyen con las fuentes de la historia. Muy bien, con las fuentes de la historia. Perfecto. Sí, esto es muy importante, ¿no? O sea, sí, alguien por ahí creo quiere... Usted una vez nos dio unas separatas para resolverlo, pero no lo ayudamos a terminar, de los cuales también venían este tipo de preguntas de temas distintos, por favor. Pero así, bueno, la sesión anterior habíamos terminado. ¿Se acuerdan que yo les había dado un bloque de preguntas? Lo No, acabamos. anterior a ella, una práctica con Kelly. Uy, Pero caramba. luego le mando, pero termina el tema y luego lo completamos. Sí, Yo creo que dije que habíamos repetido, por eso que dije, profesor, este tema yo lo habíamos hecho para que claro, y de ahí le mandé, y de ahí mandé el otro que lo hemos resuelto, pues. Y de ahí le mandé el otro que lo... Pero no hay problema, no hay problema porque si nos queda tiempo, hay material de archivo. Entonces podemos trabajar el material de archivo. No hay ningún problema. ¿Ya? Listo. Chévere, chévere, bacán. Bien, entonces, como decíamos, los hechos históricos se reconstruyen con la fuente. Es que el historiador es como el detective, pues. El historiador es como el detective porque el detective tiene que reconstruir, ¿no? Tiene que reconstruir los sucesos, los crímenes, ¿no? Y para eso el detective toma una serie de datos, testimonios, informaciones, ¿no? Así es. Entonces, por supuesto. Y en el caso del historiador, todas esas evidencias, testimonios, datos, todo aquello que le permita al historiador la reconstrucción de los hechos históricos se llaman fuentes, fuentes de la historia. Muy bien, que acá justamente lo tenemos. Perfecto, ahí están las fuentes de la historia. Tradicionales o clásicas, perfecto, tradicionales o clásicas. Y científicas o convencionales. Ojo, porque de esto ha venido bastantes preguntas de exámenes de admisión en los últimos años. Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces ya sabemos, ¿no? El historiador, toda la información, todo, repito, todos los datos, eh, todo lo que le permita, ¿no? Al historiador reconstruir los sucesos, que es su objetivo, toda esa información se llama fuentes de la historia, ¿no? Y en este caso hay dos tipos, ¿no? Tradicionales o clásicas y científicas o convencionales. Primero vamos con las tradicionales o clásicas. Por ejemplo, la fuente escrita, ¿no? Entonces todo tipo de texto, todo tipo de periódico, carta, decreto, muy bien, le va a ser útil. Es más, la fuente escrita es la principal de las fuentes para el historiador, la principal. Y de todas las fuentes escritas, sobre todo los textos generados por los estados. O sea, decretos, ordenanzas, tratados internacionales, constituciones, todos esos textos son de suma importancia para el historiador, ¿no? En general, todos los textos, pero más aquellos generados por el Estado. Muy bien, entonces las fuentes escritas en primer lugar, las fuentes materiales, que son los objetos, las construcciones, ahí están las fuentes materiales. Vemos la pirámide de Egipto, puede ser la tumba del señor de Zipán, puede ser una lanza antigua, puede ser una cerámica, puede ser una corona, no sé, de oro, ¿no? de los antiguos reyes.
objetos, fósiles también, los fósiles, ¿no? Esqueletos humanos, por ejemplo. Hay que recordar qué es un fósil. ¿Qué es un fósil? Un fósil es un resto que alguna vez tuvo vida. Un fósil es un resto de origen orgánico. Ese es un fósil. Si en una cueva yo me encuentro un hueso, es un fósil, porque alguna vez tuvo vida. Si en una cueva yo me encuentro un cabello humano, pues también será un fósil, porque alguna vez perteneció a un ser vivo. Si yo me encuentro una lanza de madera, pues también es un fósil, porque la madera corresponde a un árbol que alguna vez tuvo vida. Si me encuentro una cerámica, si me encuentro una cerámica, claro que sí. Bien, así es. O sea, también a la cerámica también se le considera fósil. Sería algo tipo de grado. Muy bien, chicos. Entonces, disculpen más bien que tuve que salir un poco apresurado. Me decía, alguien por ahí creo quería dar un comentario, me parece. Bueno, entonces, Claro, ya era la de la cerámica. sí, la La cerámica, cerámica también es considerado. no, la cerámica no es fósil, ¿ah? La cerámica no es fósil porque como la cerámica es barro, Hay una pintura, ¿no? Claro, sí, habla de cerámica. claro, como la cerámica es barro, el barro nunca ha tenido vida, entonces no, ni la cerámica, ni los metales, no, no, no son fósiles, para nada. Muy bien, entonces, así es, así es. Muy bien, entonces de esa manera. Más bien, muchachos, un ratito voy a cerrar, voy a cerrar acá la sesión, un ratito nomás, porque parece que se ha puesto esto un poco mal, no quiere avanzar. Un ratito ya y regreso. Como dice un comercial y regreso, ¿ya? Espérese un ratito nomás, un comercial y regreso. Espérate un momento, un momento.